Saludos y bienvenidos nuevamente a una socialización más de sexto grado. Bienvenidos niños y niñas. También un saludo fraternal para todos los padres, madres o encargados de los niños de sexto grado. En esta ocasión, pues después de una breve pausa, vamos a socializar de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la fase 2, semana 2. Alisten su cuaderno de apuntes, lapiceros, lápiz, colores, a trabajar, se ha dicho, después de escribir la fecha, pues van a escribir toda la información que contiene esta tablita, el nombre de la unidad, cómo nos reproducimos los seres vivos, el contenido de reproducción sexual en plantas con flores. Y recordando, pues corresponde a la fase 2, semana 2. Y aquí está también alguna evaluación sugerida, que hay tres momentos de la evaluación. Y pues la teoría es bastante extensa, solamente le voy a ir dando lectura a lo que tengo seleccionado porque considero que es la información más oportuna y pertinente, la más valiosa. Y pues las plantas con flores, pues la función biológica de las flores es la reproducción sexual. Sus colores, formas y fragancias pues son las adaptaciones que permiten incrementar la posibilidad de que los granos de polen, los cuales producen células espermáticas, sean llevados de una planta a otra. Y también se puede mencionar que en el mundo hay alrededor de 235.000 especies diferentes de plantas con flores. Y pues en esta ocasión pues vamos a abordar específicamente ese contenido de las plantas con flores. Son cuatro tipos de órganos que tienen las plantas con flores. Tienen los sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Además, pues los estambres son los órganos masculinos y los carpelos son los órganos femeninos que tienen las plantas con flores. Pero también hay otros órganos, por ejemplo, los sépalos y los pétalos, estos son estériles. ¿Qué son los sépalos? Son los que constituyen la parte más externa de la flor y cubren y protegen las partes florales en la etapa de botón o capullo. Y los pétalos tienen la importante función de asegurar que ocurra la reproducción sexual. Además, pues podemos mencionar que la polinización es la transferencia de granos de polen desde la antera al estigma. Y a eso pues se le conoce como el proceso de polinización, que es la parte más importante, la cual beneficia a toda la parte de la biodiversidad, digamos, a nosotros los seres humanos y a los animales también sobre el planeta o en el planeta. Eh, Luego pues tenemos ahí los angiospermas. Estos pues son los que realizan la polinización en variedad de formas. Por ejemplo, tenemos plantas con pastos, arces y robles. Y estos son polinizadas por el viento. Cuando el viento los mueve, los sacude, pues esas pequeñas semillitas pues son trasladadas a través del viento y van a caer pues en otros árboles, en otras plantas, en otro lugar para que se pueda, digamos, dar siempre el proceso de, digamos, de la reproducción de nuevas plantas. Y pues otras flores son polinizadas a través de los escarabajos, que son insectos, abejas, moscas, mariposas, avispas. Y según los biólogos, calculan que aproximadamente el 70% de las angiospermas se polinizan por los insectos. Entonces ahí los insectos principales son los escarabajos, abejas, moscas, mariposas, avispas. No quiere decir que solamente eso, pero un 30% del alimento del ser humano, o sea, para usted, para mí, proviene de los cultivos polinizados por abejas. Las avispas, las abejas, pues juegan un rol bien importante y las necesitamos porque nosotros obtenemos nuestros alimentos gracias, gracias a las abejas. Un 30% de todos los alimentos que nosotros los seres humanos consumimos, pues son polinizados gracias a las abejas. Y más adelante también podemos ver que las plantas del género Stapelia poseen un olor como a carne de putrefacción. De esta manera, estas moscas
al ir de flor en flor, buscan un lugar donde poner sus huevos, ayudando a las flores a transferir los granos de polen. Estos polinizadores son las aves como los colibríes. Si ustedes, niños y niñas y padres de familia, han observado estos colibrí, son unas aves muy pequeñas y tienen un pico bastante puntiagudo, largo. Se van pasando de flor en flor, succionando el polen, digamos, la miel que tienen las flores, y obviamente pues cuando van de una flor a la otra, pues ahí llevan el polen, esos pequeños granitos, para irlos polinizando, y así también se da la reproducción. Gracias a estos animalitos, gracias a estos insectos, nosotros podemos tener variedad de frutas, variedad de flores. Pero no solamente ellos son polinizadores, también tenemos los murciélagos. Los murciélagos son aves o animales nocturnos, y también tenemos flores que se abren de noche. Son flores nocturnas también, y que obviamente pues estos murciélagos pues ayudan a la polinización. Además pues parte bien importante, los dos núcleos polares en la célula central del óvulo se unen con el segundo espermatozoide para crear la primera célula del endosperma, que es el de tejido con funciones nutritivas que rodea a la planta embrionaria en una semilla. A ese proceso pues se le llama doble fecundación. Además pues tenemos que la semilla y el ovario que lo rodea se convierten en el fruto. El fruto. Una semilla madura contiene una planta embrionaria y alimento. Además, pues la semilla está encerrada en un fruto. Generalmente, pues nosotros nos comemos el fruto, dejamos la semilla. Luego, pues las monocotiledóneas son principalmente plantas herbáceas con hojas largas y estrechas y venaciones paralelas entre sí. Líneas paralelas van dibujando, por decirlo así. Y las dicotiledóneas pueden ser herbáceas, tal como el tomate, o leñosas como el caso del nogal. Y pues aquí tenemos algunas figuritas que podrían hacer este recorte para pegarlo en sus cuadernos, niños y niñas. Aquí tenemos los nombres de cada parte. Por ejemplo, estos son los granos de polen que son trasladados a través de estos insectos, el murciélago también, los colibríes, porque andan de flor en flor, y ahí pues ellos son los que se encargan de trasladar en ese proceso para que se dé la reproducción. Ahí tenemos el grano de polen, el estigma, pues al otro lado tenemos las dicotiledóneas, y tenemos la forma, ¿verdad? Las monocotiledóneas, como son las hojas, las semillas, para que se tenga una idea más clara. Y pues ahora ponte a prueba. Van a escribir en su cuaderno estas 5 preguntas, tratando de hacer la mejor letra posible para que sea entendible. Y si no, pues si lo tiene de forma impresa, pues puede ser el recorte también para pegarlo. Pregunta número 1 dice: son los órganos de la flor que están directamente involucrados en la reproducción sexual. Los que están involucrados directamente en la reproducción sexual. Pues aquí déjenme recordarles, según lo que leímos, pues es el literal C, los estambres y carpelos. En la pregunta número 2 dice: proceso que implica la fusión de espermatozoides con una célula ovular y el otro espermatozoide a 2 núcleos polares. Pues según la información recabada anteriormente, pues es el literal A, doble fecundación. A eso se le llama doble fecundación. Luego pasamos a la número 3 de este punto de ponte a prueba. Dice: después de la fecundación, el óvulo y el ovario se convierten respectivamente pues, en semilla y fruto. Ahí se convierten en eso, semilla y fruto. Y luego en la número 4, pues dice: ejemplo de planta monocotiledónea es, y ahí pues lo menciona, es una orquídea. La girasol y las rosas no, son monocotiledóneas. Y en la número 5 dice: ejemplo de planta dicotiledónea. Y esta pues en este caso tenemos el roble, que la información anterior pues lo menciona.
Luego, pues aquí pueden pausar el video para que vean esta parte, vayan seleccionando, pero de preferencia es bueno de que practiquen la lectoescritura y dado el caso, pues para mejorar, digamos, ese proceso de escribir bien, pues es mejor escribir las preguntas y sus respectivas opciones, subrayando, ya sea con un color, la respuesta indicada, apropiada. Y pasamos a la siguiente, donde dice tareas de la semana. La primera parte, que es la letra A, dice que vale el 20%. Ordena las ideas. Y hay 5 ideas. Pueden pausarlo también para que tengan ya la idea. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Dice, se forma un tubo. eh, Se forma un tubo polínico en el óvulo. Ese no es el primero. Un insecto se posa en la flor para beber néctar. El embrión se desarrolla dentro de la semilla. Ocurre la fecundación. El polen llevado por un insecto entra en contacto con el estigma. Lo primero, según lo que se ha leído, lo primero es que el insecto o el animal, digamos, se posa en la flor para beber néctar. Ahí pues en sus patitas o en el pico se le pegan esos pequeños granitos de polen. Vaya, ¿qué sucede después? El polen es llevado, cuando ese insecto, cuando ese animalito sale volando, es llevado por ese insecto y entra en contacto con el estigma de otra planta, de otra flor. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, pues, es que se forma un tubo polínico en el óvulo. Ese es el siguiente paso. ¿Qué sucede después? Ocurre la fecundación. Gracias a la polinización que está ejerciendo, digamos, ese insecto, ese animalito volador. Y de último, pues, el embrión se desarrolla dentro de la semilla. Y ya, pues, la semilla es cubierta por el fruto, la parte que generalmente nosotros nos comemos. Puede pausar el video, yo lo continúo y dice importancia de la polinización 50%. Dice, analiza el siguiente enunciado. El enunciado es este. Algunas plantas dependen de animales para la transferencia de granos de polen. Pues por supuesto que sí. Los insectos que menciona anteriormente, lo menciona por aquí. Escarabajos, abejas, moscas, mariposas, avispas, murciélagos, colibrí. Ellos son los encargados de la polinización. Gracias a ellos nosotros tenemos variedad de plantas, variedad de flores y por ende también frutas. Frutas. Sin ellos, sin estos polinizadores, habría un problema alimentario. No tendríamos frutas directamente, digamos, de esas plantas. Sería muy difícil, digamos, la alimentación, abastecer de alimentos a toda la población. Luego dice, resuelve. Estas preguntitas las van a escribir también en su cuaderno. ¿Cuál es la función que cumplen las flores para que los animales sean atraídos hacia estas plantas? Pues una de las funciones que cumplen las flores es el olor que emanan y los colores. A través de eso, pues, que alimentan también a estos animales porque el néctar es bastante dulce y agradable para ellos, pues esa función es para atraerlos y luego ellos pues polinizan. La siguiente pregunta, pues, ¿cuál es el grupo de animales que polinizan la mayor parte de angiospermas? Y pues aquí lo tenemos, ahí en la guía de forma impresa o de forma digital. Yo creo que todos los estudiantes lo van a tener o ya lo tienen. Pues aquí tenemos los escarabajos, las abejas, moscas, mariposas, avispas, los colibríes, los murciélagos y pueden haber más por ahí. Generalmente por la mañana pues ahí andan esos pajaritos, esos animalitos, esos insectos, esas avispas chupando ese néctar, polinizando. ¿Cuál es el polinizador responsable del 30% de la producción de los cultivos? Pues la abeja, esa avispita que nos pica bastante fuerte. Yo creo que a todos nos ha picado más de alguna vez y que nos causa un poquito de dolor, esa sensación de dolor, pues es la abeja. Gracias a la abeja. Y luego dice, investiga y comenta sobre la importancia de estos polinizadores para la producción de alimentos a nivel mundial. Pues para darles una idea, gracias a estos polinizadores
se pueden tener variedad de flores, de plantas, de frutas, de muchas frutas, gracias a ellos. Y gracias a ellos, pues nosotros estamos abastecidos. Y ahí la importancia de cuidar esos panalitos, de sembrar árboles también, nuevas plantas. En lugar de cortarlos, pues hay que forestar, hay que reforestar, hay que sembrar más. Y de una u otra manera, pues nos va a ayudar a nosotros a vivir en un mejor clima. Y luego el 30% monocotiledóneas y dicotiledóneas. Realiza un listado de las plantas con flores de las que ustedes tienen en casa, en los jardines. Solamente, digamos, los nombres, un listadito de esos jardines que ustedes tienen y que saben de que tienen flores. Averigüen los nombres y luego van a clasificarlas en monocotiledóneas y dicotiledóneas, tomando en cuenta sus características florales. Por ejemplo, las plantas dicotiledóneas generalmente poseen 5 pétalos. 5 pétalos. Vaya, esta es una de las características de las dicotiledóneas. Entonces, en la información anterior van a encontrar ustedes mucho más. Esta es la socialización de la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a la fase 2, semana 2 de sexto grado. Bendiciones a todos.